Hebreos 3, vamos a estudiar versículos 12 a 15. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza al principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Vamos a orar. Para ayudarnos en este momento a hacer caso a tu palabra, para que podamos entender el engaño del pecado, para que podamos ser rescatados de su engaño. Te rogamos, Señor, que no solamente entendamos la palabra, sino que tú la apliques a nuestros corazones, para que no seamos simplemente oidores de la palabra, sino hacedores también. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. El pecado es muy engañoso. Y tiene que ser así porque, por lo menos para el cristiano, porque si el engaño no fuera tan pecaminoso, ningún cristiano caería en él. Porque si tuviéramos muy claramente cómo Dios ve el pecado, cómo es el pecado en realidad, su suciedad, las consecuencias del pecado, no cometeríamos ninguno. Pero seguimos pecando, aún como hijos de Dios, aún como personas que afirman ser salvas, transformadas por Dios con el Espíritu Santo morando en nosotros, seguimos pecando. ¿Por qué? Entre otras razones, porque el pecado es muy engañoso. El pecado promete lo que no puede cumplir, y tú terminas en el basurero en vez de la mansión que te fue prometida. Ahora, sin duda, todo pecado es engañoso, lo que sea el pecado. Pero también hay momentos más peligrosos en la vida de un cristiano. Hay momentos cuando somos tentados de manera diferente. Cuando la decisión que tomamos puede tener consecuencias desastrosas. Como vemos en este texto, que hay una persona que puede apartarse de Dios por el engaño del pecado. Y eso no sucede de repente. Es un proceso. Tú empiezas a tomar decisiones, tú empiezas a permitir cierto pecado en tu vida, piensas que no es tan malo, lo puedes controlar. Después formas el hábito de este pecado. Y ese pecado te lleva a otro, y a otro, y a otro. Al final estás en un lugar tan lejos de Dios sin saber cómo llegaste. Y peor, a veces, sin la posibilidad de regresar. Porque mientras Dios sí perdona el pecado, la palabra también dice que algunos se apartan de la verdad y nunca regresan. Y todo empezó con un solo pecado. Nunca pensaste que ibas a terminar en donde estás ahora. Pero el pecado es muy engañoso. Entonces necesitamos considerar hoy el engaño del pecado. Y especialmente ver cuán peligroso es lo que el pecado nos puede llevar a hacer. Pero no solamente eso, no solamente el peligro del engaño del pecado en nuestras propias vidas, sino también que este pasaje nos muestra lo que es nuestra responsabilidad como iglesia, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, para con las personas que están siendo engañadas en sus pecados. Entonces vemos las dos cosas, el peligro para la persona y qué debería hacer la iglesia también. Lo que aprendemos de este pasaje es que, puesto que el pecado puede engañar a una persona que afirma ser cristiano a apartarse de Dios, la iglesia debería exhortarse unos a otros urgente y constantemente. Puesto que el pecado puede engañar a una persona que afirma ser cristiano a apartarse de Dios, la iglesia debe exhortarse los unos a los otros constante y urgentemente. Primero entonces, el pecado puede engañar a una persona que afirma ser cristiano.
Tenemos que entender este punto en varias maneras. Primero, ¿qué significa que el pecado engaña? Tal vez parece muy obvio, pero quiero que estemos en el mismo canal. El pecado engaña porque no te da lo que promete. El pecado no cumple con lo que promete. El pecado promete placer ante todo. El pecado promete comodidad. El pecado promete que tus deseos sean cumplidos y vas a estar bien. El pecado te engaña porque está de acuerdo contigo en lo que piensas y cómo te sientes. Sí mereces eso, sí debes hacer eso, sí te sientes bien, es válido. Aun cuando lo que piensas y cómo te sientes va en contra de la palabra de Dios. El pecado te apoya. El pecado dice, sí, como te sientes es válido. Te engaña. Porque el pecado simplemente no puede cumplir con lo que promete. No es posible, no de manera plena. Sí, claro, el pecado te puede dar placer. El pecado sí te puede dar comodidad, tus deseos cumplidos, pero temporalmente. Todo es temporal. Ya sea el placer de un minuto, un día o más tiempo. Lo que el pecado te da es siempre temporal. Y cuando ya se acaba el placer, te quedas con nada más la culpa en tu alma y las consecuencias permanentes de lo que has hecho. La Biblia nos habla de este placer temporal cuando escribe la fe de Moisés en Hebreos 11. Ese mismo libro de Hebreos, el capítulo 11, versículos 24 a 26. Hebreos 11, 24 a 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora fíjense entonces que sí hay deleites del pecado. Por supuesto, la tentación tiene que ser atractiva para que caigas en pecado. Si no hubiera deleites o placeres del pecado, ¿quién sería tentado? El pecado puede darte un placer físico o algo que disfrutas emocionalmente. Puede parecer rescatarte de cierto problema, puede cumplir cierta necesidad temporal, puede llenar un vacío que tienes, pero otra vez temporalmente, solamente de manera temporal. Me siento muy bien con esta persona, claro, pero eso no es para siempre, solamente temporal. Todo es temporal con el pecado. Y después de cometer el pecado, o te das cuenta de lo que hiciste y sientes una culpa horrenda que te afecta y consecuencias permanentes que nunca vas a poder cambiar, o tu carne anhela más pecado y otros pecados y regresas una y otra vez al mismo pecado para continuar sintiendo el mismo placer. Y eso se llama una adicción. Es una adicción al pecado o a cierto pecado. Es una adicción, ¿verdad? Tú regresas a la misma cosa para sentir el mismo placer. Y por eso que su placer es temporal, tienes que regresar constantemente, otra vez, para experimentar el placer. Pero peor, vas a tener que buscar pecados más y más fuertes, porque eventualmente el pecado con que empezaste no te va a dar el placer como antes. Necesitas algo diferente, algo más. Eres un adicto. Sabemos cómo funciona con el alcohol o las drogas, ¿verdad? Es físicamente este problema. Es lo mismo con el pecado. Cuando nos arrepentimos, nos volvemos adictos al pecado. Tú sabes que tal relación, tal persona no es bueno para ti, pero no puedes dejarla. Sabes que la manera en la cual tú tratas a tu cónyuge está destruyendo tu matrimonio y no puedes dejar de hacerlo. O lo que sea el ejemplo. Los deleites del pecado solamente son temporales. Otro ejemplo del engaño del pecado es Eva en el huerto de Edén, regresando a Génesis y el capítulo 3. Génesis 3 vemos otro ejemplo de cómo el pecado engaña. Génesis 3, vamos a leer versículos 1 a 5. Pero la serpiente era astuta
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás tentó a Eva con la idea de que podía ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aunque en realidad ella sabía mejor, porque Dios lo había dicho directamente a ella y a Adán, de todos modos cometió el pecado. Ella fue engañada, como Pablo también escribe en 1 Timoteo 2. Lo voy a leer. 1 Timoteo 2, 12 a 14 dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Fíjense lo que pasó. La mujer fue engañada y después el hombre pecó. El hombre no fue engañado, lo hizo con ojos abiertos. Pero la mujer fue engañada y por eso el pecado entró al mundo. Eva no estaba pensando bien en lo que estaba haciendo, no estaba pensando en las consecuencias para ella, para la raza humana, para todo el mundo. Ella fue engañada por el pecado y todavía estamos sufriendo las consecuencias. ¿No ven cuán peligroso es el engaño del pecado? Nuestro pasaje en Hebreos 3 también es aún más específico. Porque mientras es la verdad que todo pecado es engañoso, cualquier pecado engaña porque no puede cumplir con lo que promete. También hay pecados que pueden engañar de tal manera que causa la incredulidad y una persona se aparte de Dios completamente. Hebreos 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El pecado es tan engañoso que puede resultar en un corazón malo de incredulidad que se aparta del Dios vivo. Y vemos en el contexto de este pasaje, realmente el contexto de todo el libro de Hebreos, que aquí se refiere no simplemente a cualquier pecado que cometemos que rompe temporalmente la comunión con Dios, sino aquí es algo más serio, eso es algo permanente. Los versículos anteriores proveen el contexto. Hablan del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, endurecieron sus corazones, dice que tentaron a Dios, aunque vieron las obras de Dios por 40 años, comida desde el cielo por 40 años, no creyeron. Y por eso Dios en su vida dijo que no iban a entrar en su reposo. Externamente era el pueblo de Dios, pero el corazón no. El pecado los engañó, aunque habían visto los milagros de Dios. Y por eso con corazón de incredulidad se apartaron del Dios vivo. Dijeron con la boca que eran hijos de Dios, pero por el engaño del pecado se vio que no lo eran, porque se apartaron del Dios vivo. Lo mismo pasa hoy en día. Personas que afirman ser parte del pueblo de Dios, externamente pertenecen al pueblo de Dios, personas bautizadas, personas que son miembros de la iglesia, son engañados por el pecado de tal manera que sus corazones se endurecen tanto que se aparten de Dios completamente, mostrando que nunca eran hijos de Dios. Es por eso que tenemos la disciplina en la iglesia, para mostrar a la persona cuán peligroso y cuán engañoso es su pecado, para que no termine allá. Hasta este tercer punto de decirlo a la iglesia es para que la persona esté avergonzada. Ese es el propósito, o debería ser, para que ya no tenga la excusa que no entiende o nadie más sabe, lo puede esconder. Es para intentar quitar las vendas de sus ojos, para que ya no sea más engañado. Porque sí, el aviso aquí es para personas en la iglesia visible. Versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes.
Obviamente, si habla aquí de alguien apartándose de Dios, tiene que ser alguien que antes se acercó. Entonces la idea aquí no es que un verdadero cristiano puede perder la salvación, para nada, sino un cristiano verdadero puede temporalmente alejarse de Dios, o que la persona que afirma ser cristiano no es cristiano. Son las únicas dos opciones aquí. Como Juan dijo en su primera carta, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. La persona con conocimiento de la palabra y de su voluntad, quien decide conscientemente desobedecer a Dios y vivir en pecado, endureciendo su corazón y después apartándose de Dios, está en muchísimo peligro. Porque sabe mejor. Y por eso su juicio será más grande. Usamos normalmente el término apostasía para hablar de eso. La persona que se aparta de Dios de esta manera. Ha afirmado ser cristiano, hasta en la iglesia tal vez externamente se han visto lo que parecen ser frutos de ser un cristiano, pero se ve que no, porque no quiere obedecer los mandamientos explícitos de Dios. Esa persona no es cristiano. O tal vez está alejado temporalmente y va a regresar, que es lo que queremos. Pero ese es el peligro. El peligro del engaño del pecado. Una persona puede afirmarse cristiano, pero no lo es y se aparta de Dios para siempre. Es muy serio. Es serio para la persona que está bajo disciplina. Es serio para cualquier persona en esta iglesia local. Yo no estoy predicando hoy solamente a Yaham, estoy predicando a todos nosotros, incluyéndome a mí. Y ese mensaje es para todos. Espero que nadie aquí esté pensando que estoy predicando más a una persona. Tenemos que tomar eso en serio y aplicarlo a nuestros propios corazones en vez de pensar en otros. Como siempre he dicho, si en este momento, después de escuchar lo que yo he dicho, estás pensando en otra persona en esta iglesia local, tú estás muy mal y tú estás en peligro porque tu pecado te está engañando. Porque tú piensas que estoy hablando de otra persona y no estoy hablando de ti. No permitas que el pecado te engañe. A nadie aquí. Pero lo bueno es que Dios no nos ha dejado sin esperanza aquí. Hay mucha tentación, es muy fuerte y todos nosotros, sin excepción, podemos caer en pecado. Y si caemos en pecado, podemos ser tentados todos a apartarnos del Dios vivo. Pero Dios ha provisto protección para su pueblo en la forma de la iglesia local. Puesto que el pecado es tan engañoso, la iglesia tiene que estar pendiente. No solamente el pastor, todos, exhortándonos constantemente en la iglesia para que nadie sea engañado por el pecado y se aparte para siempre. Es la segunda cosa que vemos aquí. Los cristianos deberían exhortarse unos a otros urgente y constantemente. Lo que vemos aquí en el versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, los cristianos no forman parte de una familia solamente para decir que formamos parte de una familia. No son palabras sin significado. Dios nos ha unido en un solo cuerpo en parte para que nos cuidemos los unos a los otros. Y no en la iglesia universal, no, en la iglesia local es la aplicación. Aquí primero, el lugar donde pasamos tiempo con la gente, con hermanos en Cristo y nos conocemos. Aquí nos exhortamos, aquí tenemos la responsabilidad de cuidarnos unos a otros. Vemos en nuestro pasaje primero que dice que debemos mirar. Mirad, hermanos. Es algo activo, algo que hacemos conscientemente. No simplemente, si un día entras a la iglesia y ves a una persona cometiendo algún pecado, entonces di algo. No, es tener los ojos abiertos con discernimiento para darte cuenta cuando alguien se está desviando y está siendo engañado por el pecado. Y fíjense, no dije cuando alguien está pecando, porque a veces vemos a personas pecando, la persona se da cuenta y no tenemos que decir nada. A veces hablamos demasiado. Cállate. La persona pecó, se dio cuenta, se arrepintió. ¿Para qué decir algo? No hay razón. El punto es cuando alguien está viviendo pecado, no se da cuenta, está siendo engañado. Así tenemos que hablar. Porque si no, somos cobardes y no amamos. Bueno, entonces decide, pastor, porque antes predicaste de que debemos tener cuidado. Ok, sí, precisamente. Primero, examínate a ti primero.
que no tienes una viga saliendo del ojo cuando vas a ayudar a otra persona. Eso siempre primero, en oración, en santidad, con actitud humilde. No porque pienses que es mejor que otros. Es importante que tú recibes corrección y confrontación. Pero si tú ves a un hermano desviándose, siendo engañado por el pecado, ya no viene, o casi no viene, o cuando viene y tú ves que está muy mal, y tú no dices nada, tú no le amas. No me digas que le amas. No le amas. Porque el amor es algo de valientes, la palabra. Valientes. Y a veces somos muy cobardes, ¿verdad? No quiero decir nada, que tal vez se va a ofender. No, que tal vez si le mando mensaje no responde. ¿Qué tal? ¿Le amamos o no? Tenemos que mostrar por las acciones y no solamente por la boca que amamos a nuestros hermanos. Entonces, mirar es tener los ojos abiertos en la iglesia, es activo y es guardarnos, protegernos de la falsa doctrina. Primero, cuídense mucho de la falsa doctrina hoy en día. Hermanos, el libre acceso a la información es una bendición y también es un gran peligro. Tú puedes meterte en línea y encontrar cualquier cosa. Y muchos se han desviado. Porque en vez de seguir lo que han visto en sus iglesias, en la palabra de Dios, cree más un hombre en YouTube que no conocen ni le conoce y ya está en la mala doctrina para siempre. Cuídense mucho, tengan mucho cuidado de eso. Que nos guardemos aquí en la iglesia también, unos con otros, para que la falsa doctrina no entre. Pero aquí estamos viendo mucho más prácticamente en cuanto al pecado. Guardarnos, protegernos de no continuar en el pecado. Dice el versículo 13, deberíamos exhortarnos los unos a los otros. Exhortar aquí significa rogar fervientemente. Escuchen bien. Exhortar no significa acusar o regañar. O sea, es tu actitud a veces cuando hablas con una persona. Tú hablas regañar, fuerte. Eso no es la palabra. La palabra aquí es rogar, es suplicar a la persona que abra sus ojos a su pecado para que no se pierda. Lo haces con lágrimas en tu ojo, en tus ojos, no con enojo en tu voz. Y si otra vez me estoy predicando a mí mismo, claro. Y a todos nosotros. Es algo que hacemos no con la actitud de que somos mejores o no pecamos así nosotros, sino que nos duele tanto ver a un hermano tan engañado, con ojos cerrados, que tenemos que decir algo. Y dice que debemos hacerlo cada día. Versículo 13. Antes exhortados los unos a los otros cada día. Entonces es algo constante. Es algo constante. Yo dije una cosa una vez. Que bueno. Y la próxima vez, y la próxima vez, y la próxima vez. Claro, no podemos hablar con cada persona en la iglesia cada domingo, pero alguien debería estar hablando con cada persona en la iglesia cada domingo. Es decir, cada persona en la iglesia debe tener a alguien con quien está hablando todos los domingos. Entonces, por un lado, no salgan tan rápidamente corriendo de aquí, porque a veces queremos hablar con ustedes y no quieren. Ya van corriendo y ni podemos. Y segundo, no permiten a la gente esconderse en un rincón o salir muy rápido. Vamos con ellos, porque los amamos, porque queremos que estén bien. Tenemos una responsabilidad cada día, constantemente, consistentemente. No solamente los domingos, entre semana también. Pues vivimos muy lejos. Vivimos en una edad de mucha tecnología, ¿verdad? Y usamos la tecnología para cualquier cosa, menos hablar con los hermanos, muchas veces. Entonces, habla con la persona, manda mensaje, busca a la persona entre semana también si ves que está mal, que no está en la iglesia por un mes y nadie le ha hablado. Si ves en la iglesia que sí viene, pero obviamente está mal y nadie le habla. Eso es para que no haya personas que dejan de asistir a esta iglesia y no reciben mensaje o llamada de nadie, o nadie menos su pastor. ¿Qué desalentador sería para ti? Cada uno, hermano o hermana, si tú no asistías a la iglesia por algunos domingos y nadie te contactara, ¿cómo te sentirías? ¿Bien? Mis hermanos me aman, claro que sí. Así se sienten otros también cuando no estamos mirando, cuando francamente olvidamos de gente en nuestra iglesia.
Cuando estamos tan preocupados por nosotros y nuestros trabajos y nuestras familias que no pensamos en otros con también sus propios problemas, que a veces hasta son más serios. Al mismo tiempo, eso no es solamente un deber. Tengo que hacerlo. Dice aquí también versículo 13. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Eso habla aquí de la urgencia. El punto es que un día no va a haber más oportunidad para este hermano desviar en su pecado. Un día va a llegar el momento cuando ya no puede arrepentirse y está perdido para siempre. Ahora, nosotros no sabemos cuándo eso pasa. No tenemos esta capacidad de entender, por eso nunca debemos dejar de buscar a esas personas. Pero realmente sí, ya no hay más oportunidad para arrepentimiento. Entre tanto que se dice hoy, entre tanto que todavía hay oportunidad, es la idea. Tenemos que exhortarnos. Lo hago en 8 días, en 15 días, y tal vez ya es demasiado tarde. ¿Por qué no hoy? Mañana. Es urgente. Un día será demasiado tarde para la persona con corazón malo de incredulidad y no será posible para él o ella regresar a Dios. A veces eso sucede en esta vida. Es el juicio de Dios sobre la persona y no hay más misericordia, ya no puede regresar. Aquí una pequeña aplicación. Por eso precisamente es tan peligroso faltar los domingos. Porque un domingo no vas porque estás cansado, estás en necesidad económica y trabajas, estás enojado con alguien en la iglesia. El siguiente domingo, pues más fácil faltar otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que ya has formado el hábito de no ir en vez de ir. ¿Y ustedes saben cuán difícil es regresar al hábito de asistir a la iglesia después de mucho tiempo de no hacerlo? Muy difícil. Y estás desprotegido cuando no estás en la iglesia. No estás en comunión con Dios, te es más y más fácil pecar, ser engañado por el pecado. No tienes a nadie exhortándote a regresar a Dios. Tal vez por eso no vas a la iglesia, porque no quieres eso. Es una bendición. Y un día te das cuenta que han pasado meses, hasta años, que has ido a la iglesia o has leído la Biblia y estás lejísimo de Dios. Y momentos así, la mayoría nunca regresa, porque está demasiado tarde. O tal vez no sucede en esta vida, pero por lo menos el día de nuestras muertes o el regreso de Cristo será demasiado tarde para el arrepentimiento. No hay segunda oportunidad después de la muerte para creer en Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso es urgente que estemos mirando ahora en esa iglesia local, exhortándonos, entre tanto que se dice hoy, para ser instrumentos en las manos de Dios para rescatar a otros del fuego. Tenemos que exhortarnos unos a otros en esta iglesia, constante y urgentemente. Por eso enfatizo otra vez a veces la necesidad de la disciplina eclesiástica, como vemos en Mateo 18. Me parece muy feo exponer el pecado ante toda la iglesia, pues es el mandamiento de Dios y es para el bien de la persona y la santidad de la iglesia local. Esa es nuestra responsabilidad siempre como iglesia local, y por lo que pasó hoy, más que nunca. Ahora es el tiempo para mostrar nuestra hermandad como nunca antes. Hablando, orando, exhortando, para que Dios use esta iglesia, para que cualquier pecador deje de ser engañado por su pecado. Obviamente, entonces hay una aplicación para la persona aquí, hoy viviendo en pecado. Puede ser abierto público o tal vez no, pero tú lo sabes. Tú estás siendo engañado. Es tiempo para arrepentirte hoy, antes de que sea demasiado tarde. Y tú no puedes echar la culpa a ninguna otra persona. Es porque me tratan así. Es porque no me aman. Es porque... Al contrario, si tú estás en pecados, es porque un día tú decidiste tomar el primer paso y ya no has querido dejar el pecado atrás. Pero para terminar también con esperanza, te digo,
el Hijo de Dios siempre puede regresar. Siempre. El Padre Celestial tiene sus brazos abiertos para sus hijos pródigos. Y nosotros también. Esta iglesia siempre tiene sus brazos abiertos para pecadores que regresen en arrepentimiento y retomen el camino de Dios. Bueno, no debería ser así. Nadie aquí en esta iglesia debe tener los brazos cruzados diciendo, bueno, pecó mucho. Es un mal ejemplo a mis hijos. Es un mal ejemplo a los jóvenes. Mejor que no regrese. Si piensas así, no hay espacio en esa iglesia para ti. Claro. Brazos abiertos para cualquier persona, cualquier pecador que quiere regresar en arrepentimiento al camino de Dios. Eso es lo que queremos. Ese es el propósito de la disciplina eclesiástica. Ese es el propósito de la iglesia de Dios. Nos exhortamos unos a otros para que la voluntad de Dios pueda funcionar, la persona se arrepienta y quiere estar en la iglesia otra vez y la recibimos con brazos abiertos, ni hablando del pasado, porque sí, Dios es Padre con nosotros. ¿Sí? O sea, para terminar con aplicación y para terminar fijar nuestros ojos en Cristo, ¿por qué actuamos así? ¿Por qué nos exhortamos unos a otros para que nadie se engañe por el pecado? ¿Por qué lo hacemos? Es por Cristo. Otra vez leamos versículos 12 y 13 de Hebreos 3. Mirad, hermanos, que no hay ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes de exhortaros los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué? Entonces, versículo 14, ya tenemos la razón por la cual deberíamos mirar, exhortarnos, no endurecer el corazón, no ser engañado por el pecado. Versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza al principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. Podemos y debemos retener firme hasta el fin nuestra confianza, que es confianza en Dios, en su evangelio. Podemos oír su voz y no endurecer nuestros corazones porque somos participantes de Cristo. Porque el pecado es demasiado engañoso. Y si no estuviéramos en Cristo, parte de su cuerpo, salvos por su sangre, estaríamos todos perdidos por el engaño del pecado. Porque el pecado no tiene que engañar al Hijo de Dios. El pecado no tiene que atraernos tanto. ¿Por qué? Porque ya tenemos algo mejor. Tenemos algo mejor que cualquier pecado, mejor que cualquier adicción, cualquier actividad, cualquier persona, cualquier placer. Tenemos algo mejor. La única razón por la cual podemos no ser engañados por el pecado es porque somos participantes en Cristo. Y Cristo es mucho mejor que cualquier otro pecado. Pues el pecado da placer temporal y Cristo te da gozo eterno. Y la cosa es que en la vida cristiana no inmediatamente odiamos a todo pecado. No inmediatamente abandonamos a todo pecado como si no fuera nada. No es tan fácil en la realidad. Empezamos a odiar el pecado, pero también a veces lo amamos y luchamos con el pecado, la tentación. Entonces la única salida del engaño del pecado es amar a Cristo más que al pecado. Es encontrar la satisfacción en Cristo que intentamos encontrar en el pecado, pero que no nos satisface. No es simplemente dejar de pecar, no es suficiente. Es dejar de pecar porque Cristo es mejor. Porque somos parte de Él. Y eso no nos deja seguir en pecado. Y algunos de ustedes saben, eso siempre ha sido mi consejo a través de los años. No es suficiente dejar cierto pecado. Eso no va a funcionar. Es más la parte negativa. Sí, bueno, yo voy a dejar de mentir. Yo voy a dejar de hacer esto. Yo voy a dejar de hacer esto. Eso no te va a funcionar si no reemplazas con algo correcto este pecado. Que si tenemos que reemplazar el pecado con algo que glorifica a Dios. Es como Pablo dijo en Efesios 4. Por lo cual, desechando la mentira, parte negativa, desechar la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Reemplazar la mentira con la verdad.
También dice, el que hurtaba, no hurte más, deja de hacer eso, sino trabaje. No es suficiente dejar de robar a la gente, tienes que también trabajar para que no seas tan tentado a robar a la gente. Es así con cualquier pecado. Nunca te va a funcionar. Ya voy a dejar el pecado. Ay, el mensaje del domingo me convenció mucho, voy a salir de aquí y voy a dejar este pecado para siempre. Si no lo reemplazas con otra cosa, no te va a funcionar. Vas a regresar al mismo hábito. Tienes que formar un hábito en Cristo, en Dios. Reemplazar el pecado con cierta virtud. Es la única cosa que funciona. Entonces, para que el pecado no te engañe, enfócate en tu participación en Cristo. Recuerda que has sido unido a Él, es parte de su familia. Y así no tienes que pecar, porque tienes a Cristo. Tú no necesitas ninguna satisfacción temporal, porque tienes una satisfacción permanente en Cristo. Entonces, hermano, quien seas en proceso de disciplina o no, retén tu profesión de fe porque Cristo te retiene a ti. Sigue firme en tu obediencia a Dios porque tu Salvador obedeció perfectamente por ti. No seas engañado por el pecado. No permites que te engañe diciendo que lo que te ofreces, lo que quieres, lo que mereces, lo que necesitas. No, eres participante en Cristo, parte de Él. Y Él es el único que te puede satisfacer. Esta persona nunca va a poder hacerlo. Esta adicción tampoco. Esta actividad, lo que sea, no te puede dar lo que necesitas. Solamente Cristo lo puede hacer. Por eso, no endurezcas tu corazón como los israelitas en el desierto, o como muchos hoy en día. Por favor, no endurezcas tu corazón porque eventualmente no vas a poder regresar. Vas a estar alejado de Dios para siempre. Y si estás aquí y no tienes a Cristo, pues es primero, tienes que ser hecho participante en Cristo. Primero porque si no, tu pecado te va a controlar y te va a mandar a la muerte eterna. Oye hoy su voz y no endurezcas tu corazón. Porque vemos al principio del capítulo 4 de Hebreos que muchos escuchan la predicación del Evangelio, pero no creen. Hebreos 4, 1 y 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué no? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Tú hoy has tomado el primer paso, estando aquí, escuchando la palabra de Dios en la iglesia local, pero tal vez no te aprovecha oír la palabra porque no la crees. Porque tu oír no es acompañado por fe. Y así no vas a entrar al reposo de Dios. Primero, busca a Cristo como el único que te puede rescatar de tus muchos pecados. Reconoce tu vileza y que solamente la sangre de Cristo te puede limpiar. Entonces te ruego, te exhorto, cristiano, que no te apartes de Dios vivo. Que no te endurezcas más por el engaño del pecado. Yo digo a todos nosotros aquí, que nos miremos por nosotros mismos, que velemos y oremos para que no caigamos en tentación, y si caemos que no permanezcamos en el pecado siendo engañados, que es lo que necesitamos o queremos. Y para terminar con aplicación dirigida específicamente a los jóvenes aquí, tengan mucho cuidado, guarden sus corazones. No tomen ni los primeros pasos en el camino al pecado. Y si los han tomado, regresen ahora, ante tanto que se dice hoy, antes de que sea demasiado tarde. Ustedes tienen muchos días por vivir todavía, si Dios lo permite. Tienen muchos talentos, tienen muchos dones. No pierdan todo por un placer temporal, por algo que ni les puede satisfacer de todos modos. No se unen con los incrédulos en ninguna relación, porque va a destruir sus vidas. Es la misma exhortación para todos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, miembros y congregantes y visitas.
pastor y ovejas, no seamos engañados por el pecado. No cumple con lo que promete, porque es solamente temporal. Solamente aquellos que están en Cristo pueden recibir una satisfacción plena y real. Entonces hoy, mientras tanto que hay tiempo todavía, respondan. Que miremos, que velemos, que oremos y que nos exhortemos en la iglesia local, entre nuestros hermanos muy amados, para que nadie se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, que hoy seamos la iglesia más que nunca. Que hoy, en esta semana, que busquemos a las ovejas descarriadas, las ovejas desanimadas, para que regresen al camino. Abren sus ojos, hermanos, para ver quiénes aquí están en esa necesidad. Abren sus ojos para ver quiénes no están aquí, que nos necesitan. Porque el pecado puede engañar a una persona que afirma ser cristiano a apartarse del Dios vivo. Y nuestra responsabilidad es exhortarnos los unos a los otros urgente y constantemente. Que Dios nos use. Que seamos santos, que rechacemos el pecado, que huyamos del pecado, que ayudemos a los demás para hacer lo mismo. Para que aquí nunca nos apartemos del Dios vivo. Vamos a orar. Padre Celestial, tu palabra ha sido predicada. Y no con tanto poder, Señor, sino de manera muy débil, con mucha resistencia. Pero tu palabra ha sido predicada. Y no confiamos en las palabras de un hombre, sino en la palabra de Dios. Tu Señor, toma tu palabra, inspirada y perfecta. Aplícala a cada persona aquí. O para que la persona te busque por primera vez, para que reconozca su pecado y busque la salvación. O para la persona viviendo en pecado, para que no continúe, para que no sea destruido para siempre. O para otro, Señor, que estamos luchando con el pecado y no queremos continuar así, no queremos ser engañados por nuestro pecado. Señor, santifica tu iglesia. Ayúdanos a amarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, antes de que sea demasiado tarde. Señor, regresa al redil a aquellos que se han desviado por cualquier razón. A tu redil, Señor, a esta iglesia si sea tu voluntad, pero más importantemente a ti. Ayúdanos a hacer nuestra parte, Señor, para que actuemos como el cuerpo de Cristo. En nombre de Cristo. Amén.